bienvenidos a Venganza Mangan. La historia de hoy se desarrolla en Houston, Texas. Me llamo Catalina Andrade, tengo 30 años, soy arquitecta en Ciudad de México, y al parecer, según mi hermana menor, ya no soy bienvenida en la casa de mi infancia. Mi hermana dejó caer la jarra de jugo de naranja sobre la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. Antes de que pudiera reaccionar, el líquido frío se derramó sobre mi blusa blanca, resbaló por mi cabello, mi cara y empapó el vestido que había comprado durante mi hora de comida en Ciudad de México. Especialmente para el cumpleaños de mi mamá. La habitación quedó en un silencio absoluto. Decenas de ojos me miraban el desastre pegajoso, miraban a la hija mayor que acababa de llegar desde Ciudad de México, ahora humillada en medio de la sala donde creció. Ella sostenía la jarra vacía como si fuera un trofeo, la barbilla levantada, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar la música. «Tienes 5 minutos para salir», dijo. Cada palabra lenta, deliberada, cruel. «Esta casa es mía ahora». Miré a mis padres. No se acercaron con servilletas. No la regañaron. No dijeron mi nombre. Solo se quedaron ahí, en silencio, congelados, como si su silencio fuera una aprobación silenciosa. La tela pegajosa se adhería a mi piel, pero mi rostro se mantuvo sereno. Por dentro, algo antiguo y agotado finalmente se rompió. Me limpié una línea de jugo de naranja de la mejilla con los dedos, forcé una pequeña sonrisa y encontré la mirada de mi hermana. «No necesito 5 minutos», dije en voz baja. Algunos invitados jadeaban. Mis padres seguían sin decir nada. Ninguno de ellos se dio cuenta de que, en el momento en que me dirigí hacia las escaleras, no solo me alejaba de una fiesta de cumpleaños. Me estaba alejando de años de ser la hija extra y avanzando hacia una reacción en cadena que destruiría todo lo que ellos creían tener. Antes de contarles lo que pasó esa noche y cómo la hermana que decía esta casa es mía terminó perdiendo mucho más que 4 paredes y un techo, quiero preguntarles, ¿qué hora es ahora para ustedes? ¿Y desde dónde me están viendo? Tengo curiosidad de ver hasta dónde llegará esta historia. Cuando subí las escaleras hacia la habitación de invitados, con la blusa pegada a la piel, mi mente ya no estaba en esa casa. Corría hacia atrás, a través de 30 años de historia dentro de esas mismas paredes. La casa está en un suburbio tranquilo de Houston, el tipo de lugar que hace que la gente señale y diga, esa familia tiene todo bajo control. Mi papá, Jorge Andrade, es arquitecto como yo. O más bien, yo seguí sus pasos. Mi mamá, Emilia, convirtió nuestra casa en una versión permanente de exhibición de la perfección. Por fuera, éramos la imagen perfecta. Por dentro, aprendí muy temprano que las apariencias pueden engañar. Sofía, 5 años menor que yo, era el sol alrededor del cual giraba todo. Desde que empezó a caminar, mis padres aplaudían cada paso, cada garabato, cada recital. Mi hermano menor, Alejandro, llegó 2 años después y encajó naturalmente en el papel de encantador pacificador. Yo era la mayor, la que tomaba las fotos, la que se quedaba hasta tarde limpiando, la que hacía la tarea sola en la mesa de la cocina mientras todos elogiaban la última actuación de Sofía. ¿Alguna vez te has sentido como un extra en la película de tu propia familia? Útil, necesario, pero fácilmente eliminado en la edición final. Así me sentía yo. Cuando llevaba puro 10 en la secundaria, mi papá asentía y decía, «Bien, eso es lo que esperamos». Luego se volteaba a preguntar a Sofía sobre su concurso de baile. Cuando entré al equipo de atletismo de la preparatoria, mamá me felicitó, pero se fue temprano a mi competencia para llevar a Sofía a la fiesta de una amiga. La primera vez que me di cuenta de lo profundo que era el favoritismo fue en 3er año. Había pasado semanas diseñando una mini casa ecológica para un concurso estatal de arquitectura. La noche antes de entregarla, Sofía tomó mi maqueta mientras yo estaba en un grupo de estudio, rompió una de las vigas y la pegó mal con cinta. Cuando la confronté, se puso a llorar tan fuerte que mis padres corrieron. Yo solo quería ver su proyecto. Ella sollozaba, señalando la maqueta rota como si fuera culpa mía. Me gritó. La mirada de mi papá se endureció hacia mí, no hacia ella. Tienes que controlar tu temperamento, Sofía. Es solo una maqueta. No le hables así a tu hermana.
Rehice todo durante la noche. Aún así, gané segundo lugar. Ellos celebraron llevándose a Sofía a comer helado porque se sentía mal. Momentos así se acumulaban como ladrillos. Cada uno pequeño, pero juntos formaban un muro que no podía ver por encima. Me fui a Ciudad de México a los 22 con una beca y una maleta, diciéndome que la distancia arreglaría todo. Pero cuando la empresa de papá tuvo problemas y el banco amenazó con quedarse con la casa, ¿a quién crees que llamaron? No a Sofía con sus infinitos selfies y contenido de estilo de vida. No a Alejandro, todavía flotando de trabajo en trabajo. Me llamaron a mí en Ciudad de México. Sofía no, perdón. Sofía no. ¿Quieres que usemos otro nombre aquí? Mejor, Sofía no importa. ¿Mejor seguimos con Sofía? ¿Mejor seguimos con Sofía? Ok, me ajusto. Me llamaron a mí en Ciudad de México. Sofía, mejor sigo con Sofía, no, espera, ahí entendí que ellos no sabían ni cómo decirlo. Mejor seguimos con los nombres originales en español, Catalina, Sofía y Alejandro. Papá dijo, con la voz tensa, Catalina, necesitamos ayuda con la refinanciación. Quieren un cofirmante más sólido. Transferí dinero. Firmé la hipoteca para salvar la casa que nunca me habían permitido llamar mía. Me decía que lo hacía por amor, por deber. Pero ahora, parada arriba, con jugo de naranja seco en la blusa que compré con mi propio dinero, finalmente entendí la ironía. Yo había ayudado a pagar la casa que mi hermana acababa de declarar como suya. Dime, si hubieras firmado para salvar la casa de tus padres, y luego te dijeran que la dejes como basura en 5 minutos, ¿te irías en silencio o empezarías a calcular exactamente dónde están las fallas? Me cambié a una camiseta limpia y jeans de la maleta, recogí el cabello húmedo y me miré en el espejo de la habitación de invitados. Mi reflejo no se veía roto. Se veía completo. Completo de dejar de rogar. Completo de dejar de pedir amor. Completo de dejar de jugar limpio en un juego que siempre había estado arreglado. Cuando bajé de nuevo, la fiesta seguía con su charla nerviosa. Alguien había subido la música un poco más de lo normal, como si el volumen pudiera tapar lo que acababa de pasar. Sofía estaba en el centro de la sala, riendo con un grupo de amigas del vecindario. Mis padres rondaban la cocina, fingiendo rellenar los platitos. Nadie había subido a ver cómo estaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la grabadora de voz antes de volver a la luz. Si mi familia quería drama esa noche, iban a tener un registro. Hablé lo suficientemente alto para que el círculo más cercano me escuchara. ¿Lo decías en serio? Sofía levantó la mirada, cejas arqueadas. ¿Decir qué?, preguntó. Di unos pasos más cerca. Lo que dijiste. Esta casa es mía ahora. Algunos invitados se callaron, notando el cambio. Mis padres se pusieron rígidos en la puerta. Sofía se movió el cabello. Obviamente dijo, tú nunca estás aquí. Yo soy la que vive aquí. Yo fui la que se quedó. ¿Se quedó?, pregunté. ¿Y qué? ¿Reclamaste la propiedad? Ella sonrió con suficiencia. Si te hubieras dado la molestia de venir más a casa, lo sabrías. Papá puso la escritura a mi nombre hace meses. Sabe que yo voy a cuidarlas. Tú tienes tu vida en Nueva York. Esto es mío. Miré a mi papá. Su mandíbula se tensó, los ojos se apartaron. ¿Es cierto?, le pregunté. No respondió, pero su silencio era tan claro como cualquier confesión. Sofía dio un paso más cerca, el aroma de su perfume caro cortando el aire con olor a cítricos. ¿Por qué te sorprendes?, susurró, lo suficiente para que otros escucharan. Solo vienes cuando quieres presumir tu historia de arquitecta en Nueva York. Ni siquiera querías este lugar, solo querías controlarlo. Bueno, eso se acabó. Tu nombre ya no aparece en nada. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve la voz tranquila. Nada dije. Ella levantó la barbilla. El ego hace que la gente se confíe. Papá necesitaba mi ayuda para que el banco dejara de presionarlo, dijo. Yo hablé con ellos.
Yo firmé los nuevos papeles. Ahora soy yo a quien ven como responsable, no a ti. Esas palabras eran justo lo que necesitaba, arrogancia registrada. Incliné la cabeza. Qué curioso, dije, porque la última vez que revisé, mi firma todavía está en la hipoteca vieja. Divertido, dijo, con un destello de sorpresa que trató de ocultar. No recuerdo haber firmado nada para quitarla. Un brillo de pánico cruzó sus ojos antes de que lo cubriera con un resoplido. Detalles, el abogado se encargó, dijo. Tú estabas demasiado ocupada para contestar tu teléfono, ¿recuerdas? Traducción, había hecho algo que no debía. O había falsificado algo, o presionado a nuestros padres para firmar documentos que apenas entendían. De cualquier manera, el banco y cualquier buen abogado tendrían preguntas, comenté. Dime algo, continué, dejando que mi voz llegara a todos. Cuando le dijiste a todos que tenía 5 minutos para salir, ¿realmente pensaste que podías borrarme de esta casa como si nunca hubiera existido? Sofía cruzó los brazos. Sí, dijo con frialdad, porque tú misma te borraste hace mucho tiempo. Por un segundo, esas palabras dolieron. Luego se convirtieron en acero bajo mi piel. Apagué la grabadora en mi bolsillo. Entendido, dije suavemente. Gracias por ser honesta, dije. Me volteé hacia los invitados, la mayoría ahora mirando abiertamente. Disfruten la fiesta, añadí con una sonrisa cortés. Habrá mucho de qué hablar después. Catalina, no seas dramática, susurró mamá mientras pasaba a mi lado. Podemos hablar de esto después de que se vayan todos. Me detuve lo suficiente para mirarla a los ojos. Tuviste oportunidad de hablar cuando tu hija menor le echó jugo a tu hija mayor frente a toda la sala, le respondí. Elegiste el silencio. Caminé hacia la puerta principal, cada paso más ligero que el anterior. En el umbral, miré atrás una vez. Sofía seguía en el centro de la sala, disfrutando la ilusión de que había ganado finalmente. No tenía idea de que las palabras que había lanzado como dagas ahora eran evidencia. No sabía lo peligrosa que puede ser una arquitecta cuando decide derribar una estructura desde dentro. No salí directamente. En cambio, giré por el pasillo lateral que llevaba al cuarto más pequeño de la casa, el que antes había sido la oficina de mi abuelo y ahora estaba ocupado por la única persona bajo este techo que siempre me había visto. Mi abuela Rosa. A sus 82 años, la abuela Rosa se movía más despacio, pero su mente seguía siendo más aguda que la de cualquiera. Abrió la puerta antes de que tocara. Escuché gritos, dijo, mirando primero mi ropa limpia y luego deteniéndose en mi cabello aún húmedo. Y escuché ese ridículo ultimátum de 5 minutos. Su tono dejaba claro lo que pensaba de eso. Exhalé, dejando que algo de mi enojo se convirtiera en cansancio. Me echó jugo de naranja frente a todos, dije. Me dijo que la casa ahora es suya. Mamá y papá no dijeron ni una palabra. El rostro de la abuela Rosa se tensó, no de sorpresa, sino con una especie de confirmación triste. Entra, dijo. Cierra la puerta. Su cuarto se veía distinto al resto de la casa. No había perfección escenificada, ni decoración cuidada para redes sociales, solo pilas de libros, un televisor pequeño, una mecedora y una cómoda de madera más vieja que mi papá. Sobre la cómoda había una pila ordenada de carpetas. Siéntate, indicó, señalando el borde de la cama. Me senté. Ella se acomodó en la mecedora, con las manos sobre su bastón. ¿Sabes quién pagó el enganche original de esta casa?, preguntó. Fruncí el ceño. Papá siempre decía que él y mamá juntaron lo suficiente después de que él se volvió socio. Solo juntó algo, corrigió. El resto vino de mí y de tu abuelo. Pusimos esta casa en un fideicomiso familiar. Queríamos asegurarnos de que se mantuviera segura sin importar qué pasara con los empleos o el mercado. Mi corazón se aceleró. ¿Un fideicomiso? Asintió. Tu padre ha cambiado cosas a lo largo de los años, pero solo puede hacer hasta cierto punto sin el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Su mirada se suavizó. Eres tú, Catalina. Lo has sido desde que cumpliste 25. Actualizamos los documentos después de que tu abuelo murió.
Tú eras la única que entendía lo que estaba firmando. Te vi salir adelante en la universidad sin quejarte. Te vi mandar dinero a casa cuando la empresa de tu papá tuvo problemas. Confié en que protegerías lo que esta casa significa, estabilidad, no ventaja. Mi estómago se hundió. Espera, dije. ¿Me estás diciendo que mientras ellos se han comportado como si esta casa fuera un trofeo para quien les plazca, yo soy legalmente responsable del fideicomiso que la sostiene? Sí, dijo. Tu padre puede jugar con escrituras y bancos, pero hay límites. Hay una razón por la que insistí en que la tierra quedara en el fideicomiso. La ley de propiedad es un rompecabezas. Tú de todas las personas deberías apreciarlo. Mi mente corría entre posibilidades. Si la tierra y la estructura original seguían bajo un fideicomiso que yo controlaba, cualquier nuevo papel de los que presumía Sofía podría estar construido sobre arena. ¿Por qué nadie me dijo nada?, pregunté, mezcla de enojo y desconcierto. La abuela Rosa suspiró. Porque tus padres pensaron que no necesitabas esa carga. Porque les gustaba fingir que eran los únicos que tenían el control. Y porque esperaba que te trataran con justicia sin necesidad de que la ley los obligara. Miró hacia el pasillo como si pudiera ver a través de las paredes. Esta noche, demuéstrame que me equivoco. Alcanzó la carpeta que estaba encima de su cómoda, con la mano firme. Iba a esperar hasta mi próxima cita con el doctor, dijo. Pero después de escuchar a esa niña gritar esta casa es mía, como si hubiera ganado un reality show, creo que el momento cambió. Abrió la carpeta, mostrando copias de documentos del fideicomiso, adendas y una carta con su letra cuidadosa y mi nombre en la parte superior. Si quieres irte y no volver jamás, lo entenderé, dijo en voz baja. Pero si decides pelear, no lo hagas con jugo de naranja y gritos. Hazlo con la verdad, con la ley, con límites. No necesitas quemar la casa para enseñarles lo que significa perderla. ¿Alguna vez has sentido que tu enojo recibe de repente un plano, un mapa para actuar? Eso fue lo que sentí. Durante años, mi rabia había sido salvaje, sin dirección, como una tormenta. Ahora, por primera vez, tenía estructura. ¿Qué pasa si hago valer esto?, pregunté. Si dejo de fingir que solo soy una invitada aquí. Los ojos de la abuela Rosa se encontraron con los míos, claros y firmes. Entonces, querida, dijo, tu hermana va a aprender que reclamar una casa es muy diferente de ser dueña de verdad. Y tus padres van a aprender lo que pasa cuando te quedas al margen mientras un hijo se sacrifica por otro. La reacción en cadena acababa de recibir su chispa. Salí del cuarto de mi abuela con la carpeta apretada contra el pecho, como solía cargar los proyectos de la escuela que sabía que eran buenos. Por el pasillo todavía se escuchaba música y risas. En algún lugar de fondo, la voz de Sofía se elevaba sobre las demás, animada, triunfante. Si se fue, decía. Te dije que no le importa esta familia. No la corregí. Que piense que mi salida fue prueba de indiferencia, en lugar de la primera jugada de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Afuera, el aire estaba fresco contra mi piel. Caminé hacia mi auto de renta, me senté al volante y abrí de nuevo la carpeta. Documentos del fideicomiso, descripciones legales del terreno. Mi nombre una y otra vez, no como la hija no deseada, sino como fiduciaria, la persona con autoridad para decidir qué pasa cuando se violan los términos. También había una carta más reciente de la abuela Rosa, de apenas unas semanas atrás. En ella explicaba sus preocupaciones en blanco y negro, los gastos de Sofía, la refinanciación constante, la forma en que mis padres habían empezado a tratar la casa como un cajero automático sin fondo. Si la propiedad se usa de manera irresponsable, decía una línea, el fiduciario tiene mi permiso para intervenir, incluso si eso significa vender la casa. Era la versión más abuelesca de hazlo explotar desde la órbita, que había visto jamás. Tomé foto de las páginas relevantes y luego abrí otro contacto, Maya Pérez, mi compañera de universidad y ahora abogada inmobiliaria en Houston, Texas. No la veía en persona desde hace meses, pero seguíamos enviándonos memes y actualizaciones de vez en cuando. Esta noche necesitaba algo más que memes. Toqué la llamada. Kat contestó en el segundo timbre. Wow, justo iba a mandarte un mensaje. ¿Estás en la ciudad por el cumpleaños de tu mamá? Sí, dije.
Y está saliendo como esperabas. Le di la versión corta, el jugo de naranja, el ultimátum de 5 minutos, la declaración pública de Sofía de que la casa ya estaba a su nombre, la refinanciación que supuestamente ella había manejado. Por favor dime que no firmaste nada en el último año, dijo Maya. No respondí. Pero sí confirmé la refinanciación hace algunos años, y mi abuela recién me dio pruebas de que la tierra y la estructura original siguen dentro de un fideicomiso familiar, conmigo como fiduciaria. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. Ok, giro inesperado dijo. Mándame esos documentos y la grabación que hiciste, si está clara. Dudé. ¿Es siquiera legal que la grabara sin avisarle? Illinois es un estado de consentimiento de 2 partes, dijo, pero hay matices. Incluso si no podemos usar el audio en la corte, es una carta de poder. Y los documentos del fideicomiso, esos sí son la bomba real. Si tus padres y tu hermana han estado tratando la casa como un cajero personal sin supervisión del fiduciario, eso es un problema. ¿Qué tipo de problema?, pregunté. Del tipo que te permite exigir un registro de cada refinanciación, cada línea de crédito, respondió. Del tipo que te permite bloquear más movimientos sospechosos. Peor caso, si siguen actuando así, tienes la autoridad para forzar una venta, pagar deudas y repartir lo que quede según el fideicomiso. Miré la casa a través del parabrisas. Las luces de la sala brillaban cálidas y doradas. Desde aquí se veía casi pacífica. Entonces, si ella dice esta casa es mía, dije despacio. Puedo asegurarme de que en realidad no sea de nadie. Puedes asegurarte de que no sea su juguete, me corrigió Maya. Pero antes de eso, necesitamos información. Mañana puedo sacar los últimos registros de títulos y escrituras. Por ahora, tienes que decidir algo. ¿Estás lista para que tus padres te vean como la villana si eso es lo que se necesita para que dejen de usarte? La pregunta se asentó como una piedra en mi estómago. Durante 30 años, había intentado evitar ese papel, retorciéndome en todas las formas posibles para ser la buena hija. ¿A dónde me había llevado eso? A una blusa empapada y un desalojo de 5 minutos. Sí, dije finalmente. Creo que sí lo estoy. Después de colgar, escribí un mensaje corto en el chat familiar. Me voy de la casa esta noche, me quedaré en un hotel. Hablamos cuando todos estén sobrios y honestos. Hasta entonces, sugiero que nadie firme ni presente nada nuevo sobre la casa. Sería inconveniente para ustedes. Di los 3 puntos aparecer y desaparecer. Nadie respondió. Bien, que se pudran, pensé. Reservé un cuarto de hotel en el centro y luego le envié a Maya las fotos y el archivo de audio. Para cuando hice el check-in, ya tenía un correo de ella con un asunto que aceleró mi pulso. No te va a gustar esto. Según el registro preliminar que había sacado, había habido otra refinanciación hace 6 meses, una que yo no había firmado. Se había abierto una línea de crédito sobre la misma propiedad que el fideicomiso debía proteger. Y el contacto autorizado ante el banco era Sofía Andrade. Miré la pantalla, el enojo convirtiéndose en hielo. Alguien en algún lugar había fingido que mi consentimiento no importaba. Alguien había tratado mi nombre como un inconveniente menor que podía ignorarse. ¿Querías esta casa tanto?, murmuré al cuarto de hotel vacío. Estabas dispuesta a arriesgar todo lo que se construyó sobre ella. Ese fue el momento en que decidí que no solo iba a reclamar mi lugar en la familia. Iba a quitar cada soporte oculto de debajo de la torre de privilegio en la que mi hermana había estado parada cuidadosamente, legalmente, para que cuando cayera, nadie pudiera decir que fue un accidente. Finalmente me llamaron a la mañana siguiente y, en lugar de regresar a la casa, los hice encontrar conmigo en la oficina de Maya en el centro. Una sala de juntas con paredes de cristal donde no había pasteles de cumpleaños ni invitados para impresionar, solo carpetas y la realidad. Mis padres se sentaron primero, confundidos, mientras Sofía entraba con gafas de diseñador y suspicacia, y Alejandro se quedó cerca de la puerta. Maya deslizó los documentos del fideicomiso sobre la mesa y explicó con calma que la tierra y la estructura original de la casa seguían en un fideicomiso familiar. Uno en el que yo era la fiduciaria y la abuela Rosa la otorgante con supervisión. Mi papá palideció al reconocer su propia firma de años atrás.
La cara de mi mamá se arrugó cuando entendió que esto no era una formalidad antigua, sino un respaldo legal que habían ignorado. Luego vinieron los registros recientes, la refinanciación y la línea de crédito de hace 6 meses que yo nunca había firmado, con Sofía como contacto autorizado ante el banco. Maya señaló el problema claramente. Yo había sido cofirmante en la hipoteca anterior, sin documentos válidos que eliminaran mi obligación, el nuevo acuerdo estaba en terreno legal inestable. Como mínimo, el banco exigiría explicaciones, como máximo, podrían considerarlo una representación falsa. Sofía se inclinó hacia adelante, a la defensiva, insistiendo en que solo había hecho lo necesario para salvar la casa, que el banquero dijo que una sola persona era suficiente, que papá le había dicho que yo vivía en Nueva York y no estaba involucrada. Hice una pregunta simple. ¿No le dijiste anoche a un cuarto lleno de gente que la casa es tuya y que tú manejaste todo? Sus mejillas se sonrojaron. Cuando me acusó de tergiversar sus palabras, mencioné la grabación, prueba nacida no de paranoia, sino de años escuchando que mi versión de los hechos no contaba. Puse todo sobre la mesa, el fideicomiso, mi autoridad legal para congelar más transacciones, la posibilidad de forzar una venta si la casa seguía siendo usada como colateral. Y mi negativa a seguir siendo tratada como un cajero automático invisible. Mi papá, con los hombros caídos, finalmente preguntó qué quería. Acceso completo a todos los documentos financieros relacionados con la casa, dije. Nada de refinanciaciones secretas, nada de tratos a escondidas, y fin al comportamiento de reina del castillo de Sofía. O trabajamos juntos para arreglar este desastre, o yo protegeré mis responsabilidades y los activos a mi cargo, les guste o no la apariencia. Cuando me volteé a ver a Alejandro y le pregunté de qué lado estaba, sorprendió a todos al ponerse del lado de la realidad, admitiendo que anoche había sido un desastre. Que habían dependido de mí durante años mientras fingían no hacerlo, y que si vender la casa era lo que hacía falta para detener la espiral, entonces quizá era necesario. Sofía, furiosa, me acusó de querer ser la villana y sacar a nuestros padres de la casa. No endulcé nada. Prefería ser la villana con columna vertebral que la buena hija a la que pisoteaban. En esa sala de cristal, con documentos extendidos como informes de autopsia, los viejos roles familiares hija perfecta, hija invisible, pacificadora empezaron a resquebrajarse. Por primera vez, vieron que la chica a la que habían intentado empujar fuera en 5 minutos era la única que tenía el plano legal de todo lo que desesperadamente querían mantener. La verdad, una vez que empezó, no se detuvo. Llegó en oleadas de estados de cuenta bancarios y facturas de tarjetas, en hojas impresas en papel barato que crujían bajo mis dedos, cargos por pagos tardíos, refinanciaciones para sacar dinero en efectivo. Líneas de crédito usadas para mejoras en la casa que nadie necesitaba, vacaciones de lujo que se veían bien en el feed de Sofía, e inversiones en negocios de amigos destinados al fracaso. Tomó días, no horas, desenredarlo todo con el equipo de Maya. Días sentada frente a mis padres mientras pasaban de la defensiva a la vergüenza, de culpar a la economía a admitir que se habían vuelto adictos a la ilusión del estilo de vida que debían tener. Sofía asistió a las 2 primeras reuniones, luego se saltó las demás, diciendo que estaba demasiado estresada para sentarse a escuchar lecciones de finanzas. Prefería hacerse la víctima en línea, publicando historias vagas sobre hermanos tóxicos y personas que no soportan verte brillar. La ironía habría sido graciosa si los números no fueran tan brutales. Esto fue lo que encontramos. Sin intervención, mis padres caerían en impago en menos de un año. La última refinanciación había llevado sus obligaciones al límite de lo que sus ingresos combinados podían cubrir. La línea de crédito que Sofía había abierto, usando mi hipoteca cofirmada como garantía, estaba casi al máximo. Si las tasas de interés suben aunque sea un poco, dijo Maya una noche, mirando las proyecciones, la casa pasaría de apenas manejable a candidato seguro para ejecución hipotecaria. Podemos seguir parchando hoyos, dijo, pero los parches solo funcionan por un tiempo. Esta casa solía ser un activo. Ahora es un ancla. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Como fiduciaria, puedes forzar una venta, repitió Maya. Usar los ingresos para pagar todo. Montar una situación más pequeña y realista para tus padres, pero para ellos se sentirá como si les arrancara su casa. Pensé en todos los recuerdos dentro de esas paredes,
El fuerte que construí con Alejandro en el ático, las noches que me quedaba hasta tarde en la mesa de la cocina dibujando mis primeros diseños. La forma en que mamá solía tararear mientras cocinaba antes de obsesionarse con la apariencia. La casa no era culpable, pero tampoco era mala. Era un contenedor de decisiones. Si voy a forzar la venta, dije, quiero condiciones. Así que las redactamos. Mis padres se mudarían a una casa adosada que pudieran pagar por completo. Nada de hipotecas, nada de refinanciaciones, nada de apostar su estabilidad a un año bueno más. Tendrían un nuevo comienzo junto con asesoría financiera obligatoria, pagada por el fideicomiso mientras realmente asistieran. Los ingresos restantes después de deudas y gastos se dividirían en 3 partes entre mí, Sofía y Alejandro, como el fideicomiso original lo había planeado, sin hijos favoritos, sin participación dorada, igualdad. Pero con esa igualdad venía algo más, responsabilidad. Si Sofía quería quemar su parte en bolsos y fiestas, sería su elección. También sería su última red de seguridad. Yo no iba a estar ahí para confirmar el próximo desastre. Lo más difícil no fue crear el plan, sino decírselo. Nos reunimos por última vez en la sala, el mismo lugar donde una vez el jugo de naranja se había deslizado por mis pestañas. No había fiesta ahora, solo nosotros 5. Y la abuela Rosa, sentada con dignidad en su sillón, con Caín plantado firmemente a su lado, insistiendo en estar presente. Esta casa se va a vender, dije con claridad. Nadie jadeó. Habían tenido tiempo de prepararse. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas de todas formas. Hemos vivido aquí 30 años, susurró. Lo sé, dije suavemente. Pero vivir aquí y ser dueños ya no es lo mismo. Ahora, la casa los posee a ustedes. Posee su sueño, sus decisiones, su miedo. Eso no es un hogar. Eso es un secuestro con cortinas bonitas. Mi papá se frotó las sienes. Los fallamos, dijo con voz ronca. Los fallamos a todos. Le pusimos demasiada presión a este lugar, a nuestra imagen, a todo. Ustedes se fallaron a sí mismos, interrumpió la abuela Rosa antes de que pudiera hacerlo yo. Y la fallaron a ella, haciéndola su columna silenciosa mientras pretendían no darse cuenta. Señaló hacia mí. Está haciendo lo que ustedes deberían haber hecho hace años, asumir responsabilidad. Sofía estaba en el sofá, brazos cruzados, ojos hinchados de tanto llorar. Así que eso es todo, demandó. ¿Vas a borrar nuestra casa solo porque cometí un error en una fiesta? Esto no se trata del jugo, dije. Ese solo fue el momento en que gritaste la verdad en voz alta. Creíste que esta casa era solo tuya y que todos los demás éramos desechables. La venta se trata de números, firmas y años de decisiones. No creaste todo este desastre, Sofía, pero te beneficiaste de él. Y anoche lo usaste como un arma. Su mirada buscó a nuestros padres. ¿Y ustedes la dejan hacer esto?, preguntó. Mi papá se veía más viejo que nunca. Te dejamos demasiado poder sin suficiente responsabilidad, admitió. Dejamos que Catalina cargara con el peso porque podía, y luego la resentimos por ello. Esta es la consecuencia. La palabra flotó pesada en el aire. Consecuencia. No castigo, no venganza. Consecuencia. Pero la venganza todavía estaba en la sala. No la versión de caricatura con gritos y vestidos arruinados. La versión silenciosa. La que deja que la persona que intentaste borrar termine sosteniendo la pluma que decide tu futuro. No los voy a dejar sin techo, dije, dirigiéndome a mis padres. Tendrán un techo sobre sus cabezas, uno que realmente puedan pagar. Tendrán calor en invierno y comida en la mesa, pero ya no tendrán este escenario. Señalé a mi alrededor. Nada más de casa de éxito para impresionar a quien no paga sus cuentas. Y si quieren que siga en su vida después de esto, será como hija, no como una solicitud de préstamo ambulante. Me volteé a Sofía. Recibirás tu parte de los ingresos directamente. Nadie más la controlará. Lo que hagas con ella será tu responsabilidad. ¿Quieres empezar un negocio? Hazlo. ¿Quieres mudarte a otro estado? Adelante. ¿Quieres gastarlo todo en 6 meses?
Esa será tu historia para vivirla. Su voz temblaba. ¿Y tú? Preguntó. Tú solo te vas con cara de heroína. No me veo como nada, dije. Probablemente la mitad de la familia me llame monstruo a mis espaldas. Algunos vecinos susurrarán que echamos a nuestros padres. Tú le dirás a tus seguidores lo que te haga sentir mejor. Pero yo dormiré tranquila sabiendo que dejé de participar en un sistema que nos estaba destruyendo a todos poco a poco. Respiré hondo. Y para que quede claro. Podría haber hecho algo peor, dije. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo qué? Podría haber puesto cargos por fraude, susurré. Por cualquier firma falsificada en esos documentos de refinanciación, por las mentiras al banco. No sería difícil convencer a un fiscal de que sabías exactamente lo que estabas haciendo. En cambio, elegí limpiar la situación de esta manera. Sin cárcel, sin escándalo público, solo estructura. La sala quedó tan callada que podía escuchar el reloj de la cocina. ¿Por qué? Susurró. Si me odias tanto, ¿por qué no me destruyes? La miré, a la chica que se había convertido en mujer sobre un pedestal, sin nunca aprender cómo se siente el suelo. Porque no te odio, respondí. Odio lo que todos nos enseñaron a creer. Que el amor se tiene que racionar, que el valor es una competencia, que alguien tiene que estar arriba para que otro exista. No me interesa cambiar lugares contigo en el pedestal. Me interesa tumbar esa maldita estructura. Dejé que eso calara. La verdadera venganza no es verte llorar cuando se venda la casa. La verdadera venganza es vivir una vida donde no necesito tu aprobación, donde mi valor no se mide por cuánto abuso puedo soportar por la familia. Por un largo momento, nadie habló. Entonces la abuela Rosa exhaló. ¿Sabes? Dijo, hay un dicho viejo, vivir bien es la mejor venganza. Creo que en este caso, vivir honestamente podría ser aún mejor. Semanas después, cuando el letrero de se vende apareció en el jardín, el vecindario se llenó de rumores. Las especulaciones crecieron como maleza. Algunos decían que mis padres estaban reduciendo su casa por elección. Otros murmuraban sobre problemas de dinero. Unos pocos culparon, los jóvenes de hoy. Solo un puñado de personas sabría que ese letrero no era el inicio de una tragedia. Era el paso final para desmantelar una mentira. Sofía se mudó a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, con paredes blancas y persianas baratas. Lo supe porque lo vi de fondo en sus videos. Su contenido cambió. Menos presunción, más monólogos sobre empezar de nuevo. A veces, tarde en la noche, veía a uno y sentía un pinchazo de algo que no era exactamente satisfacción ni exactamente lástima. Mis padres se adaptaron poco a poco a su casa adosada. Al principio, extrañaban el espacio, el jardín, el estatus. Con el tiempo, parecían más ligeros, menos discusiones susurradas sobre dinero, menos avisos de pagos tardíos, más noches realmente hablando en lugar de actuar. Alejandro me visitó en Nueva York unos meses después. Caminamos por el Eagle Line, café en mano, el viento jugando con nuestras chaquetas. ¿Sabes? Dijo, Sofía todavía jura que arruinaste su vida. Lo sé, dije. Y mamá todavía llora a veces por la casa. Eso también lo sé, dijo. Me dio un codazo en el hombro. ¿Te arrepientes? Pensé en el jugo de naranja corriendo por mi cara mientras mis padres miraban en silencio. Pensé en los estados de cuenta, en los documentos del fideicomiso y en la mirada firme de la abuela Rosa cuando me entregó la carpeta. Pensé en despertar en mi departamento en Ciudad de México, respirando libre, sabiendo que mi valor ya no dependía de quienes demostraron estar dispuestos a cambiarlo por comodidad. No, dije. Me arrepiento de haber esperado 30 años para poner un límite. Lo miré. ¿Y tú? ¿Crees que me pasé? Negó con la cabeza lentamente. Creo que detuviste la hemorragia antes de que perdiéramos todo, dijo. Y creo que nos enseñaste a todos cómo son los límites de verdad. Es raro, estoy enojado contigo y agradecido al mismo tiempo. Sonreí. Bienvenido a la adultez. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo de mi pequeño pero completamente mío departamento, un pensamiento apareció, sin invitación. ¿Podría haberlos perdonado sin forzar la venta? ¿Podríamos haber sanado sin el choque?
tal vez no. Tal vez el perdón sin consecuencias es solo permiso para que la historia se repita. Tal vez la consecuencia sin posibilidad de redención es solo crueldad. Entre esos extremos, traté de construir algo sólido, una base nueva sobre un terreno doloroso, reforzada con acero en lugar de silencio. No sé si mi familia alguna vez entenderá completamente lo que hice o por qué. No sé si Sofía alguna vez me verá como hermana y no como enemiga. Pero sé esto, la niña que una vez caminaba de puntitas por su propia casa, desesperada por no alterar el equilibrio, ya no existe. En su lugar está una mujer que sabe que amar a tu familia no significa dejar que te quemen para calentarse ellos. Así que te dejo con esta pregunta: cuando alguien te dice que te vayas en 5 minutos porque esta casa es mía, ¿la verdadera venganza es recuperar la casa o finalmente irte y construir una vida donde no necesites su casa para nada? Tal vez, al final, la venganza más poderosa no es hacer que ellos pierdan algo. Es demostrar que nunca necesitaste su permiso para ganar. Nuestro equipo en Venganza Mangan se dedica a crear historias de venganza poderosas y significativas, 100% ficticias. Creamos estos guiones únicamente para compartir lecciones de vida y mensajes educativos positivos con nuestra audiencia. Esta historia resalta la importancia del respeto propio, los límites saludables y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones incluso dentro de la familia. Muestra cómo el favoritismo ciego y la irresponsabilidad financiera pueden destruir relaciones, mientras que la honestidad y la rendición de cuentas pueden reconstruirlas sobre bases más fuertes. Al final, el guión recuerda que la verdadera fuerza está en elegir la justicia y el crecimiento, en lugar de quedarse en silencio en un ambiente tóxico.